Como es la primera clase de embriología, tenemos que hablar un poco, antes de meternos al tema de lo que es el desarrollo embriológico del sistema nervioso, tenemos que hablar un poco de cómo es que, qué eventos suceden dentro de la primera, segunda y tercera semana del desarrollo embrionario. Entonces vamos a comenzar hablando en embriología sobre la primera semana. ¿Desde cuándo se considera esta primera semana? ¿A qué se le llama el día 1 en el proceso de desarrollo embrionario? ¿A qué se le llama el día 1? El día en el cual el espermatozoide con el óvulo se juntan. ¿Y dónde se juntan? En la trompa de falopio. ¿En qué tercio? Tercio externo, en lo que denominamos ampolla. Ahí se da el proceso de unión de espermatozoide y óvulo que recibe el nombre de fecundación. ¿Muy bien? Entonces, en la primera semana hay 3 grandes eventos que se estudian y que de cajón lo tenemos que saber, y en negrita tiene que ahí entrar a nuestro cerebro. El primer evento se llama migración, el segundo evento división y el tercero implantación. Y para ser más exactos, es el inicio de la implantación. Albert, si todo empieza con la fecundación, ¿por qué no está y aparece acá la palabra fecundación? Bueno, podrías ponerlo, así que coloco un asterisco más y ponemos ahí fecundación. Como ya lo dije, este proceso de unión entre el espermatozoide con el óvulo sucede en el tercio externo o tercio lateral de la trompa de falopio. Ahí se une el espermatozoide con el óvulo. ¿Qué día eclosiona o sale el óvulo del ciclo menstrual? El día 14, ¿verdad? ¿Por alza de qué hormona? Luteinizante, la LH. ¿Bien? Entonces, después de la unión, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama la unión de espermatozoide y óvulo? No el proceso, sino cómo se llama lo que se forma. ¿Huevo o cigoto? El huevo cigoto va a tener que ir hacia el útero para poder anidar ahí. Todo eso ocurre en la primera semana. A lo largo de ese recorrido, llamado migración, entonces, ¿qué decimos? Migración es el recorrido que hace el huevo cigoto desde la ampolla hasta el útero. Migración. Con el movimiento o desplazamiento de este huevo cigoto, él cambia, se modifica. Y la principal modificación que tiene, pues es las divisiones celulares consecutivas por las que pasa. De una célula a 2 células, a 4, a 8, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que el segundo evento se llama división. Cuando estamos en las 64 células, algunos libros dicen 32, a esa estructura se le llama mórula. ¿En qué momento pasa ello? En una tercera etapa que coincide con el día 3. Hasta ahí nadie pregunta, entonces yo me pregunto solito. Albert, la migración y esta primera semana, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura una semana, chicos? 7 días. Entonces la migración dura 7 días. Para ser más exactos, 6 días y algunas horas. ¿Sí? La migración dura ese tiempo, 6 días con algunas horas. Bien. División, al tercer día, ¿cuántas células hay? Al tercer día. 32, algunos libros dicen 64, y a esa estructura se le llama mórula. Ojo, que cuando las células se están dividiendo, 2 células, 4 células, entre ellas generan un espacio, 8 células. Imagínate que sean 32 o 64 células. Para que no se pierda alguna de ellas, las células como imán se atraen y forman uniones entre ellas. Ese fenómeno, para que las células no se pierdan y se agrupen todas, se llama compactación. Pregunten en exámenes. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual se origina la mórula? Compactación. Otra pregunta podría ser, ¿qué día ocurre la compactación? Día 3. Horas después, ya nos encontramos en el cuarto día, las células aglomeradas en lo que se denomina mórula van a empezar a dividirse. Algunas de esas células van a formar las cubiertas externas,
las membranas asociadas de lo que vendría a ser el embrión cuando se implante, y otras van a formar el propio ser humano en formación. Entonces van a dividirse este bando de células en dos grupos. Un grupo que rodea todo y un grupo que está dentro de. Y acá lo tienes con colorcitos, mira. Un grupo que está dentro de y un grupo que rodea todo. ¿Para qué servirá el que está dentro? Para originarte a ti como persona, como ser humano. Al embrión, futuro feto y futuro ser vivo. ¿Y para qué servirán las células que están alrededor? Para originar a las membranas. Las membranas asociadas al embrión. Muy bien. Cuando la mórula, conjunto de células, forma esto ya no es mórula. Esto se llama blastocisto. Y el proceso se llama blastulación. Blastocisto o blástula son sinónimos. El proceso, blastulación. No, no es lo mismo. Blastulación sucede después. Después. Blastulación, entonces. Formación del blastocisto. ¿Qué se implanta? ¿Se implanta la mórula? ¿Se implanta el huevo cigoto? Falso, se implanta el blastocisto. ¿Qué día? El día 6 tirando para 7. Algunos libros te dicen 6, otros libros te dicen el día 7. ¿Bien? Perfecto. Veamos entonces la siguiente imagen. En la siguiente imagen se colocan aquí los días. En el día 1, por ejemplo, pasadas algunas horas, ya son 2 células por el proceso de división. El huevo cigoto ahora ya no es uno solo, sino 2 células. A los 2 días son 4 células. A los 2 días y medio, unas cuantas horas más, son 9 células entre comillas, ¿no? Debería ser 8. ¿Sí? 8. De ahí pasan a 16 células, a 32 células o 64, dependiendo de la literatura. Y en el tercer día ocurre la mórula. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Compactación. Muy bien, esos conceptos deben quedar claros. Ese fenómeno se llama compactación. Después ese conjunto de células que empiezan a hacer, dividirse en dos grupos. Uno que va a originar a nosotros, a la persona, y esto, a las membranas que cubren al embrión futuro feto, ¿sí? Esos dos conjuntos de células tienen un nombre. Esto se llama masa celular interna. Masa celular interna. O embrioblasto. Masa celular interna o embrioblasto. ¿Esta imagen no la tienen? Ahí ya. Hay que tomarle foto nomás. A ver, la encargada va a tomar las fotos, ¿sí? Los demás ya saben que tienen que poner. Rosa, tú tienes que tomar y colocarlo en el grupo de WhatsApp. Bien. Masa celular interna o embrioblasto. Y lo que rodea se llama trofoblasto. Trofoblasto. Ahí lo tienes. Entre la masa celular interna y el trofoblasto existe un espacio, y este espacio se llama blastocele. Cele, cavidad de la blástula. Cavidad de la blástula. Blastocele. Bien. ¿Dónde termina y cuándo termina la primera semana? Con la implantación. La implantación no es que el blastocisto o blástula llega y pum, se implanta. Así no es. Dura 5 días más menos 1 más menos 2. O sea, en promedio 5 días dura la blástula en entrar e ingresar al endometrio. Ese periodo se denomina periodo de ventana, ¿sí? O ventana de implantación. Entonces, como ese proceso es largo y no es simplemente que la blástula llegue y se implante, se ha estudiado con más detalle esto. Y se dice que para que la blástula llegue y se introduzca en el endometrio, necesita pasar por 4 eventos. 4 eventos moleculares. Estos 4 eventos reciben los nombres siguientes: aposición, adhesión, intrusión e invasión. Albert, ¿cómo es así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sabes por qué no se mete de frente? Gracias a que estás haciendo la segunda pregunta, ¿verdad? Estás muy preguntona hoy día. A ver, ¿por qué no se mete de frente? ¿Por qué no se implanta de frente? Porque si se implantase de frente, como son células que no tienen la misma carga genética
que la madre, porque recuerda que es una combinación de genes paternos y maternos. Si se mete de frente, el cuerpo lo podía interpretar como algo extraño. Y si lo interpreta como algo extraño, se fregó. Porque viene el sistema inmunológico y lo mata y lo destruye. Entonces, por eso necesita 5 días aproximadamente en tratar de convencer a las células del endometrio que no le hagan daño. Entonces la blástula llega y está en contacto, no, está separado del endometrio y le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar. Déjame pasar. ¿Me permites pasar? Esa comunicación se da mediante moléculas. Esa comunicación se llama aposición. Aposición significa blastocisto y endometrio frente a frente, pero no en contacto, frente a frente. Moléculas, factores de crecimiento, ¿sí? Intercambian moléculas, factores de crecimiento. Luego de que estar ahí conversando y entablando comunicación, ya puede darse el lujo el blastocisto de tocar, de entrar en contacto con lo que vendría a ser el endometrio, y eso se llama adhesión. Entonces, cuando el blastocisto entra en contacto con el epitelio uterino, a eso se le llama adhesión. Una vez que entra en contacto con el epitelio uterino, el blastocisto empieza a generar prolongaciones, cual parásito que se va a meter dentro de algo. Esas prolongaciones, yo le llamo los deditos, pero ¿qué importa cómo le diga Albert? La idea es cómo se denomina ese proceso. Esas prolongaciones y ese fenómeno se denomina intrusión. Intrusión. Proceso por el cual el blastocisto genera prolongaciones para invadir al endometrio. Y cuando ya se metió, como por ejemplo aquí se está metiendo, ese es el último evento que se denomina invasión. Pregunta, ¿el endometrio tiene que modificarse para alojar al blastocisto, sí o no? ¿Tiene que modificarse, sí o no? ¿Qué crees que debe tener el endometrio acá? ¿O qué no debe tener? ¿Qué debe tener o qué no debe tener? Para poder alojar al endometrio. Vamos, lo que se te ocurra. ¿Qué debe tener? Para alojarlo, ¿qué debe tener? ¿Un montón de células blancas de linfocitos? ¿Debe tener ello? No, entonces en la comunicación, en la posición, las moléculas que se vierten hacen que las células blancas o linfocitos macrófagos salgan y se vayan de aquí. Punto número 1. ¿Qué más debe tener? Nutrientes. Entonces, este endometrio debe poseer nutrientes, altas concentraciones de glucógeno. Muy bien, perfecto. El cambio que se da en el endometrio para anidar a la blástula se llama fenómeno decidual. ¿Sí? Apuntar esos nombres. Fenómeno decidual o reacción decidual. Reacción decidual. Por quien lo descubrió, recibe el nombre del fenómeno de Arias-Stella. Arias-Stella. Stella con S-T-E-L-L-A. Stella, algo así. Fue quien lo descubrió, entonces recibe su nombre. ¿Cuántos días dura la implantación? ¿Cuántos días dura? 5 días, 5 días. ¿Y ese periodo se llama? Periodo de ventana, ¿sí? O ventana de implantación. Dura 5 días. Más menos 1, que significa puede ser 4, puede ser 6. Siempre en embriología van a tener este símbolo, ¿no? Que significa, no es exacto, nada es exacto, más menos 1. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí. Pasamos a la segunda semana. La segunda semana tiene los 3 eventos que ustedes ven aquí. Blastulación, implantación y reacción decidual. Ya sabemos qué es más o menos cada uno de ellos. Entremos a más detalles. ¿El blastocisto cuántas partes tiene? 2, muy bien. El embrioblasto y el trofoblasto. Perfecto. El blastocisto está cubierto
de una membrana, o bueno, de un conjunto de polisacáridos y proteínas que se denomina la zona pelúcida, ¿sí? De eso está cubierto el blastocisto. Para que se pueda implantar este blastocisto, tiene que salir de esa cubierta. Y ese proceso por el cual sale de la cubierta se denomina eclosión, ¿sí? ¿Qué día llega a la cavidad uterina el blastocisto? En el día 6. ¿Cuándo se inicia la implantación? El día 7. ¿Cuánto dura la implantación? 5 días. Un recuento de lo que hasta ahora hemos visto, eso es la blastulación. A ver, primera semana, ¿cuántos eventos? 3. ¿Cuáles son? Migración, división e inicio de la implantación. Perfecto, están así fresquitos, todos a la vez que no los entiendo. Segunda semana, blastulación, implantación y reacción decidual. Bien, ahí tienen algo que copiar. ¿Qué tienen que copiar? Es parte de la blastulación. Es la última parte de la blastulación. Bien. ¿Qué pasa? La blastulación termina, ojo, escuchen aquí, la blastulación termina cuando ya está implantado el blastocisto. Ahí termina la blastulación. Para que tú puedas decir que la blastulación ha terminado, la masa celular interna o embrioblasto tiene que haberse dividido en dos. ¿Cómo es eso, Albert? Veamos. La masa celular interna se tiene que haber dividido en dos grupos, y a eso se le llama el disco bilaminar embrionario. Disco bilaminar embrionario, a esta estructura. Ahí lo tienes, disco bilaminar embrionario. ¿Qué día ocurre? Aproximadamente el día 8. ¿Qué partes forma o quiénes forman el disco bilaminar embrionario? El epiblasto y el hipoblasto. Yo te había dicho que de la masa celular interna sales tú, ¿verdad? Eso te había dicho. Exactamente, no de todo, sino del epiblasto. Porque el hipoblasto va a generar otras cosas. ¿Sí? Y como había preguntado, Xiomara, había preguntado, Albert, ¿blastulación y gastrulación es lo mismo? No. Gastrulación, lo vamos a ver después, pero te adelanto, es el proceso por el cual el epiblasto genera 3 capas embrionarias. Que tú las conoces. ¿Cuáles son esas 3 capas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿De dónde salen ellas? Del epiblasto. ¿Bien? Perfecto. Continuamos. Días después, y estamos en el día 9, aproximadamente 8 más menos 1. Mira lo que está sucediendo con el disco bilaminar. ¿Qué estás viendo en pantalla? Se está expandiendo hacia los costados. Las células están migrando y formando en un futuro 2 membranas. 2 membranas. Y estas membranas se llaman el amnios y el saco vitelino. Entonces, preguntas claves, ¿ah? ¿De dónde se forma el saco amniótico? Del epiblasto. ¿De dónde se forma el saco vitelino? Del hipoblasto. ¿Bien? Cavidad amniótica y cavidad vitelina vendría a ser el espacio dentro de, ¿sí? Bien. Implantación. Hemos dicho que la implantación dura 5 días y para el proceso de la implantación, ¿cuántos eventos tiene la implantación? 4 eventos. ¿Qué evento sería este? En donde mete los deditos. ¿Qué evento de la implantación sería este? ¿Invasión? No. Intrusión. Cuando mete los deditos, intrusión. Cuando ya se está metiendo, invasión. ¿Sí? Mira lo que sucede en la invasión. ¿Qué buscan estas prolongaciones celulares? ¿Qué crees que buscan? Acá está. ¿Qué crees que buscan? Nutrientes, que están dispersos, pero también buscan oxígeno. ¿De dónde lo van a obtener? De los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué buscan esto de acá? Los vasos sanguíneos. En procesos posteriores, la unión de estas células con lo que vendría a ser los vasos sanguíneos forman la futura placenta.
¿Sí? Estas células con los vasos sanguíneos van a formar la futura placenta. Estas células son, ahí lo apuntamos, vamos a ver aquí. Muy bien, eso es. La blástula tiene dos partes. El embrioblasto, y el trofoblasto. ¿El trofoblasto qué color son? ¿Qué color está acá? Las células, ¿qué color tienen? Trofoblasto. Color piel, ¿no? Todas estas son las células. Pero el trofoblasto, cuando ya se está dando el proceso de implantación, se divide en células que siguen formando esa esfera y células que van a formar las prolongaciones digitales. Entonces son el citotrofoblasto y el otro es el sincitiotrofoblasto. A la pregunta de Andrea, ¿cuáles son esas células que se meten? Las células del sincitiotrofoblasto. O sea, las moraditas son sincitiotrofoblasto. Por eso no te debe extrañar cómo la placenta primitiva la forma el sincitiotrofoblasto junto con los vasos sanguíneos uterinos. Mira lo que pasa después, días después. ¿Qué ha sucedido en esta imagen? Tú la tienes a comparación con la anterior. Esta imagen con la anterior. Compárala. ¿Qué ves de diferencia? Ya se metió casi todo, ¿no? Ya se metió casi todo. ¿Qué más? Esta con la imagen anterior, compárala. ¿Cuál? Ha aparecido una nueva capa. Ese se llama mesodermo extraembrionario. La nueva capa que aparece se denomina mesodermo extraembrionario. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? El sincitiotrofoblasto ha crecido aún más y ya está entrando en contacto con los vasos sanguíneos. Muy bien, perfecto. Están más gruesos y ya se ha formado el saco amniótico y el saco vitelino. Ahora, ¿qué sucede de este día a este día? Mira, más o menos 2 días después. ¿Qué sucedió? Si no sabes los nombres no hay problema, me lo dices con colores. ¿Qué sucedió? El sincitiotrofoblasto se ha expandido aún más. Está muy grande. ¿Qué más? La capa de mesodermo extraembrionario, no es que haya desaparecido, sino que en esa capa se ha generado un espacio. En esta capa se ha generado un espacio. Parte de estas células han quedado pegadas en el saco vitelino, como tú puedes ver ahí, de rojito, y parte de esas células han quedado pegadas en el saco amniótico, como lo puedes ver ahí de rojito, pero hay un espacio que se ha generado. ¿Bien? ¿Qué más? El saco vitelino se ha roto. Bueno, no se ha roto, sino que se ha dividido. Ha generado una vesícula que se va a terminar haciendo apoptosis, o sea, estas células van a morir. Chicas y chicos, con todos los del virtual, acá se llama saco vitelino primario, saco vitelino secundario. ¿Cuál es el con el que tú te quedas? Con el saco vitelino secundario. El primario origina el secundario y esto se llama residuo de saco vitelino. ¿Qué más? Muy bien. El mesodermo extraembrionario ha quedado conectado. Si bien es cierto, se ha formado una separación, ha quedado conectado y eso se llama pedículo de fijación, gracias a la observación. No está el nombre, lo apuntamos. Pedículo de fijación va a ser el futuro cordón umbilical. Entonces, ¿de dónde se origina el cordón umbilical? Del pedículo de fijación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si descubres algo más. Y están en contacto con el sincitiotrofoblasto, pero algo más, algo más. Las dos partes del trofoblasto eran sincitio, que está de moradito, y el cito, que está de color piel. ¿Qué pasa con el citotrofoblasto? Empieza a generar prolongaciones. ¿Las ves? El citotrofoblasto
empieza a generar prolongaciones. Y esas prolongaciones se denominan vellosidades coriónicas. ¿Sí? Vellosidades coriónicas. Muy bien. Dime. Ya. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué buscan esto? Buscan ir al vaso sanguíneo. O sea, el sincitio trofoblasto encuentra el vaso sanguíneo. Y una vez que lo encuentra, envía señales moleculares para que el citotrofoblasto vaya en camino. ¿Por qué va en camino? Porque una vez entra en camino, se comunica con el vaso sanguíneo y es el que va a permitir jalar nutrientes para poder pasarlos al embrión. Claro, porque es el que está en contacto directo con ellos. ¿Sí? Durante los primeros días no existe sistema circulatorio o ves vasos sanguíneos en el embrión. Si no existe sistema circulatorio, ¿significa qué? ¿Cómo se nutren las células? Por difusión. Entonces, principal forma de nutrición, apúntalo con un asterisco por ahí. La primera forma de nutrición del embrión es por difusión. O sea, una célula le da nutrientes a otra, y se lo pasan. Principal forma de nutrición del embrión. Claro, es embrión. Es embrión. Gracias a la pregunta de Andrea, ¿hasta cuándo se le llama embrión? Hasta la semana número 8. A partir de la semana número 9 se le dice feto. Bien. Reacción decidual. ¿Qué es la reacción decidual? Dímelo. ¿Qué es la reacción decidual? Es el proceso por el cual el endometrio cambia. A ver, la mujer tiene 2 endometrios. ¿Cuáles son? Eso es parte de fisiología. ¿Eh? La mujer tiene 2 endometrios. ¿Cuáles son? Funcional y el endometrio basal. Tiene 2 endometrios. Apúntalo. ¿No lo sabías? Hoy lo sabes. Endometrio basal y funcional. ¿Cuál es el que se elimina en el proceso de menstruación? ¿El basal? No, el funcional. Es el que tú eliminas. El que siempre tienes a lo largo de todos los días de tu vida es el basal. El funcional crece. Si no se implanta nada, el funcional se elimina. ¿Hasta ahí nos entendimos? Bien. El funcional, cuando ya recibe al blastocisto y entra en proceso para la implantación, el funcional cambia. Y esa modificación del funcional se llama reacción decidual. La reacción decidual va a generar lo siguiente. A ver si me comprendes o si me dejo entender yo. Si toda el aula fuera el útero y esto fuera el ingreso de una trompa de falopio al útero, por ahí está el ingreso de la otra trompa y ahí está la salida hacia la cavidad vaginal, y yo soy el blastocisto que viene ahí, vengo, me voy a implantar. ¿Qué es lo que estoy mirando dentro del útero? ¿Cómo se llama toda esta capa? Endometrio funcional. Entonces yo entro en contacto y digo, me voy a implantar. ¿Dónde me voy a implantar? Me voy a implantar por aquí. Entonces, más o menos 5 días dura en 4 eventos, ¿verdad? Aposición, con moléculas, adhesión, le meto el dedito, intrusión y me meto todo, invasión. Cuando hago eso y me meto todo, el endometrio funcional, ¿sí o no que me cubre? Entonces imagínate que yo me he metido dentro aquí y el endometrio funcional me está cubriendo. Pregunta, ¿debajo de mí hay endometrio funcional? Sí, claro que sí, tanto debajo como por encima hay endometrio funcional. ¿Y en todo el útero hay endometrio funcional? Sí. Entonces, el endometrio funcional, cuando ya cambió por las señales moleculares que yo le he enviado, el endometrio funcional, debido a mí, ha quedado dividido en 3. 1, endometrio funcional que está encima mío. 2, endometrio funcional que está debajo de mí. Y 3, endometrio funcional que es todo lo demás. ¿Sí? Ya no se llama endometrio funcional. ¿Por qué? Porque llegué yo. ¿Cómo se llama ahora? Decidua. Ya no se llama endometrio funcional, se llama decidua. ¿Solo esa parte donde usted llegó o también Todo se modifica. Es que las señales moleculares dicen que todo se modifica. todo el endometrio? Se modifica y cambia a decidua. Pero la decidua, ¿cuántas deciduas hay?
3, muy bien, y eso lo aprendemos aquí. Grafiquito. Hay 3 deciduas. Este soy yo, con mis membranas, la de moradito, y ya está. Ahí está el gusanito, ¿no? Ahí está. Bien. El endometrio funcional está de este color rosado. ¿Qué color será? ¿Rosa bebé? Bueno, ya. Llamémosle a esto, no importa, a este color, rosado. Porque en realidad no sé qué color es. Rosado, claro. Ya, este color de aquí, que es rosado, vendría a ser lo que fue endometrio funcional, pero ahora se llama decidua. Número 3. ¿Qué decidua es este número 3? La decidua que está debajo de. ¿Me dejo entender o no? Se llama decidua basal. Número 3, decidua basal. Número 2. ¿Es la decidua que está? Número 2. Encima de decidua capsular. Decidua capsular. Y número 1, ¿qué es? Todo lo demás, ¿no? El resto. Decidua parietal. Decidua parietal. ¿Qué es el número 4? ¿Qué es el número 4? Cavidad uterina. Pues, cavidad uterina. Bien. Y si acabó la segunda semana, ahora pasemos a la tercera semana. ¿Preguntas hasta ahí? Basal. No, perdón, la 1 parietal. Es que entendí 1 como la primera que mencioné. La 1, decidua parietal. Bien, a ver, continuamos. Gastrulación. ¿Qué es la gastrulación, Xiomara? Vamos, bien ahí. Perfecto. Dale, dale. Ya, después de la gastrulación ya. Pero qué, ya, a ver, para todos. ¿Qué es la gastrulación? Proceso por el cual el epiblasto origina las 3 capas embrionarias. Muy bien. Y chicas y chicos, la gastrulación ocurre en la tercera semana. Es el primer evento de la tercera semana. Mira, los eventos de la tercera semana: gastrulación, neurulación, origen del mesodermo, que tiene ese nombre, e inicio del sistema circulatorio. O sea, Albert, el sistema circulatorio empieza la tercera semana, yes I do. Es decir, que hasta la tercera semana el embrión se nutre por difusión. El día de hoy teníamos que estudiar la embriología del sistema nervioso. ¿Cuándo se origina el sistema nervioso? La tercera semana, y el proceso se llama neurulación. Entonces ahí ya, mira todo lo que hemos hablado para poder entrar en el tema en sí. Entonces, en la gastrulación, el disco bilaminar que está formado por epiblasto e hipoblasto se gastrula. Y la gastrulación hace y origina las 3 capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y a eso se le llama el disco trilaminar. ¿Sí? Disco trilaminar. Al ver cómo 2 capas, epiblasto y hipoblasto, ahora van a formar 3 capas. O sea, como el epiblasto origina 3 capas, ¿qué le pasa al hipoblasto? El hipoblasto se va, se desplaza. ¿Por qué? Porque el epiblasto genera una capa entre ellas. Y de ahí se va a originar la otra. Veamos ese proceso. Para que se origine, chicas y chicos, las 3 capas, entre lo que fue anteriormente el epiblasto y lo que era anteriormente el hipoblasto, células van a ingresar. ¿De dónde ingresan esas células? Del epiblasto. Las células del epiblasto van a ingresar para formar el mesodermo. Ese proceso se llama formación del mesodermo. Surge a partir del nodo de Hensen
o también llamado nodo primitivo. Nodo primitivo o nodo de Hensen. Hensen. Es decir, imagínate que ustedes son las células que están acá. ¿Cómo esas células se van a suicidar? Yo le llamo así. Se van a suicidar, se van a aventar. Primero tiene que haber un abismo. Ese abismo por el cual se van a aventar es un hueco llamado el nodo de Hensen. Pero no es suficiente para que ingresen todas las células. Entonces ese nodo se empieza a prolongar. Y la prolongación de ese nodo se llama línea primitiva. Una vez una vez que las células ingresan, ¿qué tiene que pasar con ese nodo y la línea primitiva? Se cierra, pues. Se cierra. Perfecto. Entonces, para que se dé la gastrulación, las células para que se formen el mesodermo ingresan por la línea primitiva y el nodo de Hensen. Como Andrea lo dijo, se cierra. ¿Cuándo se cierra la línea primitiva? Cuarta semana. En la cuarta semana se va a cerrar la línea primitiva. Ahora mira lo curioso, ¿ah? Las células que ingresan por el nodo se van hacia adelante, van a formar la futura cabeza. Las que ingresen por el nodo. Las que ingresen más abajito en la línea primitiva, en esta parte, originan tórax, miembros superiores. Las que ingresen acá, originan abdomen. Las que ingresen acá, pelvis. Y las que ingresen acá, miembros inferiores. O sea, es como si el humano estuviera ahí formándose de esta manera, de cabeza hasta pies. Bien, ese es el proceso entonces de gastrulación. Continuamos. Y ahora sí nos vamos a la neurulación. ¿Cuándo sucede la neurulación? La tercera semana. ¿Cuándo termina la neurulación? La cuarta semana. Pregunto, si la neurulación es el proceso de formación del sistema nervioso, ¿qué parte de tu sistema nervioso es la más importante? Por ahí va, central. ¿Pero qué parte de la central? El encéfalo, ¿sí? Médula espinal, el encéfalo. Ahora, ¿por dónde ingresan las células que formaban cabeza? Por el nodo. Las células que ingresan por el nodo se dirigen hacia adelante y no solamente forman cabeza, sino también columna vertebral. Entonces, cuando ingresan de esa manera, ese conjunto de células recibe un nombre, se llama notocorda. Notocorda. Son las células que ingresan por el nodo de Hensen o nodo primitivo. Forman un cordón a lo largo del embrión llamado notocorda. La notocorda está entre el ectodermo y el endodermo. O sea, la notocorda es mesodermo. Nos ubicamos mejor. Tenemos acá un disco, imagínate, un sándwich redondo, circular. La capa de pan superior, ectodermo, la capa de pan inferior, endodermo, y entre ellos lo que le hayas puesto, por ejemplo un chorizo, es el mesodermo. La parte central de mesodermo se llama notocorda. ¿El sistema nervioso de dónde se origina? ¿Del ectodermo, mesodermo o endodermo? ¿El sistema nervioso de dónde se origina? Del ectodermo. El sistema nervioso se va a originar del ectodermo. Ahora, ¿quién estimula que el ectodermo origine el sistema nervioso? La notocorda. La notocorda va a estimular a que las células de arriba originen el sistema nervioso. Y mira cómo, curiosamente, se va a formar lo que se denomina la placa neural. Veamos. Cortamos al sándwich. Mira, el sándwich que te he explicado acá, lo corto. Mira acá, lo corto así, cae esto y lo que queda te lo enseño así. ¿Qué vendría a ser esto? Ectodermo. ¿Qué vendría a ser esto? Endodermo, todo lo de rojo. Y esto de verde, notocorda. La notocorda. ¿Sí? Entonces la notocorda va a estimular a las células que están arriba para que formen esto. Para que el ectodermo forme esta estructura. Ahora, una hojita. Lo hacemos así, ¿sí?
El ectodermo, la notocorda está abajo, la notocorda estimula. El ectodermo lo primero que hace es engrosar la parte media. Donde está la notocorda arriba se engrosa. Y el ectodermo entonces ha quedado dividido en dos partes. Ectodermo superficial y neuroectodermo. ¿Sí? Neuroectodermo y ectodermo superficial. Este conjunto de neuroectodermo se llama placa neural. Placa neural. Ahora yo te pregunto, tienes una hoja en blanco donde puedes hacer algunos dibujos ahí. Te pregunto, si la notocorda estimula, ¿cómo se llaman esos factores con los cuales se estimula? Hay que aprenderlos, son dos. Nojina y cordina. Con la nojina y la cordina se estimula la formación del neuroectodermo. Proteína morfogénica ósea tipo 4, siglas en inglés. BMP4. Proteína morfogénica ósea. ¿Qué sucede? Que la proteína morfogénica ósea, que lo tienen ahí en pantalla, proteína morfogénica ósea tipo 4, bloquea el desarrollo del sistema nervioso. O sea, si hay BMP4, no se forma sistema nervioso. Entonces, si todo es el ectodermo y solo en la parte central se va a formar el neuroectodermo, ¿la BMP4 tiene que abundar aquí? No, al contrario, no tiene que haber BMP4 aquí. ¿Dónde tiene que haber BMP4? A los costados. Entonces, ¿qué hace la notocorda? Envía nojina y cordina para que aquí la BMP4 se vaya. Y entonces se forma el neuroectodermo. ¿Sí? Bien. Ahora, mira lo que sucede acá con la gráfica, el holograma en 3D. ¿Cómo se llama esto? Neuroectodermo, pero la estructura se llama placa neural. La placa neural va a formar esto. Un surco neural y dos crestas neurales. Se va a formar esto de aquí. Y poco a poco se va a invaginar. Estas dos partes se van a unir y acá se forma un circulito. Lo que ven aquí. Llamado el tubo neural. Veamos el proceso. Ectodermo. ¿Quién induce a que el ectodermo se diferencie en neuroectodermo? ¿Qué envía? Nojina y cordina. El ectodermo, para que sea neuroectodermo, ¿qué se tiene que ir de acá? BMP4. Del BMP4 desaparece. El neuroectodermo se engrosa y forma la placa neural. La placa neural forma un canal, un surco. Surco neural. El surco neural está formado por dos cosas. Canal neural y las crestas. Canal y las crestas. O sea, surco neural vendría a ser todo. Canal la parte central y las crestas. Ahora, como acá lo tienes de color, la cresta neural está de color azul, un azul intermedio, y un azul más oscuro está el canal neural. ¿Quién forma el tubo neural? El canal, como tú lo puedes ver. El canal es el que forma finalmente el tubo neural. Y estos llamados pliegues neurales forman las crestas neural. La cresta neural va a ser esta estructura que queda aquí encima del canal. Ahí lo ven. Esta es la cresta neural. Bien. Ahora, ¿sabes qué origina el tubo neural? El sistema nervioso central. ¿Qué crees que originará la cresta neural? El periférico. Y se acabó. Ya, canal neural, esta invaginación. ¿Dónde está el pulmón? ¿Dónde se quedó? ¿Lo vieron? ¿A dónde caminó? A ver. El surco neural es todo esto, ¿verdad? A la parte de acá se le llama canal neural. A esta parte de aquí, pliegues neurales. Pliegue neural. Pliegue neural. Días después, se forma el tubo neural. El ectodermo queda así. Y estos pliegues neurales han ingresado y formado esta estructura, que es la cresta neural. ¿Se entendió? Perfecto. Forma el periférico, forma el central.
Entonces, en el proceso de neurulación tenemos la placa neural, que es un engrosamiento que va a formar el surco neural, que tiene dos partes. El surco neural tiene la parte llamada canal neural y pliegues neurales. Eso sucede el día 21. El canal neural va a formar un día después el tubo neural y los pliegues neurales van a formar la cresta neural. ¿Sí? Para poner algunos días, que es necesario que en embriología conozcas días y cuándo sucede tal evento. El tubo neural tiene dos huequitos. Y para esto sí necesito una hoja. ¿Alguien me puede prestar y proporcionar una hoja? De ahí no, de ahí no. No, hoja. ¿No tiene? Bien, gracias. Chévere. Entonces, el embrión va a formar aquí el surco neural. Ahí está. El embrión forma el surco, pero este surco para formar el tubo va a tener que cerrarse, ¿sí o no? Y cuando se cierre, forma ahí el tubo. Muy bien. Cuando se cierra, forma el tubo. ¿Sí? Ahora, el cierre de esto no es así homogéneo, no es ¡pum! Todo se cierra. El cierre se da, Albert, a la mitad. ¿Empieza el cierre a la mitad? No, empieza hacia la parte craneal. Aquí empieza a unirse. Lo vamos a poner así. El cierre empieza a esta altura. Ahí. Y de ahí se cierra hacia abajo y se cierra hacia arriba. Quedan dos huequitos que se llaman el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Pregunta, ¿cuál se cerrará primero? Si el cierre va de aquí para acá y de aquí para acá. El craneal, porque está más cerca. El que se cierra primero es el craneal y el que se cierra después es el caudal. Por eso cuando te preguntan en embriología, ¿qué día se cierra el neuroporo craneal? ¿Qué día se cierra el neuroporo caudal? Datos que no debes olvidarte. El neuroporo craneal se cierra el día 25. Y el neuroporo caudal se cierra el día 28. ¿Qué día se forma el tubo neural, el surco neural? 21. ¿Qué día se forma el tubo neural? Mismo día. Tubo neural, dime. Sí, rostral es lo mismo que el craneal. El tubo neural se forma el día 22, el mismo día. Este es un día bien importante, ¿eh? Es el mismo día en el cual late el corazón. Día 22. Bien. Entonces el tubo neural se formó el día 22, pero el neuroporo craneal se cierra el día 25 y el neuroporo caudal se cierra el día 28. ¿Qué pasó? A ver, para los que no terminaron de escribir. A ver, neuroporo craneal se cierra el día 25, neuroporo caudal el día 28. Recuerda que al final tenemos un examen. Así que, grabando datos, entendiendo la clase. Bien, el tubo neural se va a organizar de la siguiente manera. 3 partes tiene el tubo neural. El tubo neural, después de que las células se diferencien, ahí está el tubo neural, origina 3 partes. Una zona central, que está de un azul, de un moradito muy oscuro. Este grosor tiene, no sé si lo pueden notar, solamente el grosor de mi dedo.
Un moradito muy oscuro. Esa zona central se llama la zona ventricular. Luego tenemos un moradito como si fueran puntos separados. También es oscuro, pero puntos separados. Toda esta zona de acá. Y luego tenemos un moradito más claro homogéneo. No es como si fueran puntos, sino un moradito más claro homogéneo. ¿Sí? Primera zona, moradito junto así bien pegado, zona ventricular. Segunda zona, moradito punteado, oscuro, zona intermedia. Y tercera zona, un moradito más claro, de forma superficial. Y se llama la zona marginal. ¿Qué origina cada una de estas zonas? La zona ventricular origina las células ependimarias. La zona intermedia origina a la sustancia gris, que desde ayer ya sabes que es sustancia gris. Y a la zona marginal origina la sustancia blanca. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta se les ocurre? Bueno, paso entonces. No te olvides, neuroporo craneal día 25, neuroporo caudal día 28. A ver, el sistema nervioso se origina del ectodermo. Y ahí lo tienes. El ectodermo se diferencia a neuroectodermo o neuroepitelio ectodérmico, que es lo mismo. Neuroectodermo, gracias a nogina y cordina, inhibiendo BMP4. Luego, eso se engrosa y forma la placa neural. La placa neural forma el surco neural que tiene dos partes. Pliegues neurales y canal neural. El canal neural es el que forma el tubo neural y los pliegues neurales forman la cresta neural. Resumen de todo lo que hemos visto. Ahora viene la neurohistogénesis, es decir, cómo el tubo neural, con las partes que tiene, origina a distintos tipos de células. Entonces, el epitelio del tubo neural origina dos células, llamadas espongioblastos y neuroblastos. ¿Qué creen que originarán a esto? Estamos viendo el origen de las células del tejido nervioso. ¿Qué origina esto? Las neuronas. ¿Y qué origina esto? Blasto, origen, neuronas. Blasto, origen, glio, las glías. El tejido nervioso tiene glías y neuronas. Entonces, los espongioblastos van a ser fijos y libres. Los fijos son las células ependimarias y los libres son los astrocitos, oligodendrocitos, de los tipos que ustedes ven ahí en pantalla. Eso es histología, no nos metemos ahí, más que solo hablar cómo es que se originaron. Eso es el tubo neural, pero la cresta neural también origina células. Porque tenemos dos cosas, ¿no? ¿Qué origina el tubo neural? Central. ¿Qué origina la cresta neural? Periférico. Y entonces, esta es una pregunta. La célula glía periférica, célula de Schwann. ¿Quién la origina? De la cresta neural. Bien, hay las células satélites o anficitos. Y también neuronas que se originan de la cresta neural. Dato clave, y lo digo resaltando, Si todo esto se originó del ectodermo, falta una célula para que se forme el tejido nervioso, que no viene del ectodermo sino de otro lugar. Muy bien, la microglia se origina del mesodermo. Es la única célula del tejido nervioso originada del mesodermo. Entonces, mesodermo, microglia. Microglia, mesodermo, mesodermo, microglia. Muy bien. Chicos, formado el tubo neural, formado ya el tubo neural dentro de, porque se ha invaginado, este tubo neural forma el sistema nervioso central. ¿Recuerda? El tubo neural forma el sistema nervioso central. ¿El sistema nervioso central es así? O sea, yo como sistema nervioso central tengo un tubo nada más. No, arriba tengo una dilatación. Entonces el tubo neural, ¿qué tiene que hacer? Dilatarse. La parte de arriba se tiene que dilatar. Esas son las vesículas. Y entonces, mira lo que sucede. El tubo neural en la parte superior se vesicula, se dilata y primero forma tres vesículas. Esas tres vesículas se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Cuándo ocurre esto? Tercera semana. La tercera semana. Tres vesículas, no es difícil de acordarse,
Tercera semana, 3 vesículas. 2 semanas después, o sea, en la quinta semana, el prosencéfalo ya no es una vesícula, sino son 2. Y el rombencéfalo ya no es una sola vesícula, sino ahora son 2. Cada una con un nombre, aunque raro, pero así se llama. Metencéfalo y mielencéfalo, y como tú puedes observar ahí, las divisiones del prosencéfalo es el prosencéfalo secundario, diencéfalo, y el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. ¿Qué semana ocurre esto? Quinta. ¿Qué semana ocurre esto? Tercera semana.